grabar y comienzo a compartir la pantalla y arrancamos. Página, les repito, página 100, pero no estoy viendo mi horario, página 164 del libro. Este es el último tema que vamos a avanzar antes de empezar a hacer repasos simplemente para cuando lleguen las fechas de los exámenes, ¿ya? Entonces, último tema nuevo. Discúlpeme un segundito. Profesor, ¿cuál página del libro? Te digo enseguida, Camila. Página 164. 164. Voy a escribirlo en el chat por si las moscas, para que no haya chance de que se lo pierdan, ¿ya? Ya estoy en la página 164. No sé. Ya, muy bien. Página 164 dice orden de redacción. En esa página y en la siguiente, la 165, nos van a enseñar básicamente cómo ordenar oraciones dentro de un párrafo. Entonces, el siguiente paso que se da luego de avanzar cómo hacer una oración correctamente es cómo hacer varias oraciones correctamente en un párrafo. Es como una cadena. Primero son varias palabras juntas, luego esas palabras son una oración. Luego varias oraciones son un párrafo. Luego varios párrafos, un texto. Y así se puede hacer cosas bien grandes. Se puede decir un montón de cosas en mensajes bien complejos escritos en lenguaje. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el salto hoy día de las oraciones a los párrafos. Y para eso, antes de que lleguemos al libro, primero les voy a hablar de algunos principios de redacción. ¿Ya? Entonces, primero nos vamos a dedicar a ver la pantalla. El título de la lección es Principios de Redacción. El número es lección 43. El PDF se los mandé ayer y pueden terminar de copiarlo en el resto del día, ¿ya? En este momento, principalmente, préstenme atención. Fecha es 27 de octubre. Entonces, paso a la primera. Estos dos señores que pueden recortar sus fotos y pegarlas en el cuaderno, no tienen que dibujarlos, eran dos señores que ya están muertos. Eduard Sapir, es decir, se llamaba Eduardo y su apellido era Sapir. Y este señor se llamaba Profesor, Benjamín. ¿es obligatorio poner las fotos? Tienen que recortarlas y pegarlas, sí, para que se acuerden los nombres. Y este señor se llamaba... Sí. Y este señor se llamaba Benjamin Worf, ¿ya? Aunque se pronunciaba Worf, creo. Estos dos señores tenían una teoría que han hecho juntos. Se han inventado una teoría los dos juntos. Y la teoría se llama teoría de la relatividad lingüística. Entonces, es un poco como relatividad. ¿A qué les hace pensar? A ver, si tienen alguna idea de qué significa relatividad o con qué tiene que ver, podrían levantar sus manos y decirme para que conversemos, para que esto quede claro. Disculpe la tardanza. Buen día, Mauro Jesús, no te preocupes. A ver, voy a preguntar. Joaquín Sumi, ¿me escuchas? Sí, profe. Joaquín, ¿qué entiendes por relatividad? Relatividad. Si digamos, imagínate que vives en un universo paralelo donde tú, Joaquín, eres un estudiante muy malo. Por suerte, es un universo paralelo, no es la realidad. Entonces, en ese universo estás muy preocupado porque parece que te vas a aplazar. Te acercas a mí y me dices, profesor, ¿voy a probar el año o me voy a aplazar? Y yo te digo, es relativo. ¿Qué significa entonces? Que es probablemente que no. Ya, más o menos. Cuando digo relativo, quiere decir que no es seguro. Ni sí ni no. Ninguno de los dos. Todavía no se sabe. ¿Ya? No está definido. Entonces tú vas a decir, oh Dios mío, no tengo ninguna respuesta. Es lo mismo que si no hubiera preguntado, no sé nada, si me dices que es relativo. ¿Ya? Entonces, Sería como más o menos. como más o menos, pero todavía peor que más o menos. Es como realmente no sabemos nada. Eso significa. ¿Ya? Es como todo podría ocurrir. No tenemos ni la más mínima idea de qué podría ocurrir. Eso significa. Entonces, cuando dice relatividad aquí, quiere decir que esa propiedad tiene los idiomas. En este caso estamos hablando de lingüística, ¿no? Entonces, es que los idiomas son relativos. Es decir, no sabemos mucho sobre ellos.
Es difícil saber cosas sobre los idiomas. Eso significaba su teoría de estos dos señores. ¿Ya? Présteme atención, por favor, y poco a poco les va a ir haciendo un poco más de sentido hasta que lleguemos al libro. Entonces, siguiente. La teoría de estos dos señores que les he mostrado en fotitos, para que los conozcan cara a cara, más o menos decía lo siguiente. Primero, les leo. No se puede pensar en algo sin nombrarlo. Es decir, yo no puedo pensar celular sin decir la palabra, por lo menos mentalmente. No puedo pensar, otra vez Joaquín, sin decir la palabra mentalmente. No puedo pensar comunicación sin pensar la palabra también, ya sea que la diga en voz alta o que la piense solamente en mi cabeza, pero lo que sea que pienso, solo lo puedo pensar con palabras. Si no tenemos palabras, no podemos pensar. Eso es lo que decía. ¿Ya? Entonces, a raíz de eso, decían, las personas no pueden pensar si no tienen lenguaje. Si ustedes no supieran hablar, no entendieran ningún idioma, ni siquiera el español, entonces no podrían pensar directamente. No es que solamente no sabrían español, no solamente no sabrían español, directamente no podrían pensar en nada. ¿Hasta ahí están conmigo? ¿Se entiende o está confuso? ¿Se entiende? Avísenme, por favor, para que si es que no hay claridad. Entendemos, profesor. Más o menos. ¿Más o menos? Ya, es un poco Más o menos. complicado. Más o menos. Quiere decir que no se puede pensar si no hay palabras. Con las palabras es con lo único que podemos pensar las cosas. Eso quiere decir. ¿Ya? Y en lenguaje, eso es lo que estudiamos. Palabras, palabras y más palabras. Todos son palabras, ¿no? Entonces, dice, por eso cada palabra que la gente inventa es una manera diferente de pensar las cosas. Porque para poder nombrar algo, darle un nombre a las cosas, nos inventamos palabras. Ustedes no, yo tampoco, porque somos muy jóvenes. Pero al principio, cuando no había idioma, los que se han inventado, se inventaban unas palabras. Se inventaban ruidos y decidían, bueno, este ruido va a significar bolígrafo. Finalmente, eso nomás es la palabra bolígrafo. Son ruidos que hacemos con la boca. ¿No ve? ¿Están de acuerdo conmigo o es cualquier locura lo que les digo? De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Ya. Sí. Entonces, todas las palabras son ruidos, ¿no es cierto? Ustedes saben cómo decir palabras porque han aprendido qué ruido es cada palabra. Ahora, en cada idioma hay diferentes ruidos para las mismas cosas. Yo puedo decir celular y también puedo decir cell phone, digamos. Y entonces estoy diciendo lo mismo en dos idiomas diferentes. Entonces, cada idioma piensa el mundo de manera diferente, porque tienen diferentes palabras para mencionar las cosas. ¿Ya? Y por esa razón, entonces, por ejemplo, según la teoría de estos dos señores, ¿no? Según estos dos señores, por ejemplo, tendríamos que decir que si digo perro y digo dog, no estoy diciendo exactamente lo mismo. Parece que sí, pero no es igual. Por lo menos el ruido que hacemos con la boca no es igual. En un caso digo perro y en otro caso digo dog. Y es verdad, porque si alguien no entiende inglés, no van a saber qué significa dog. Y si alguien no entiende español, no van a saber qué significa perro, a pesar de que las dos palabras supuestamente tienen el mismo significado. ¿Hasta ahí siguen conmigo? ¿Todo tranquilo? Sí, profe, todo tranquilo. Todo tranquilo. Ya. Entonces dicen, cada idioma es como una isla. Esto es una metáfora, así que traten de acordarse de lo que hablábamos en poesía. Es como decir una metáfora. Los idiomas no son islas de verdad, pero a ver, ¿quién sabe lo que es una isla? Levanten sus manos. Yo, profe, Mau. Mao Jesús, ¿qué es una isla? Una isla es un lugar que está en el mar. Es como, es una ciudad que está ubicada en el mar, cerca de un país, como en Venezuela. En Venezuela hay una isla que se llama Margarita. Ya, exacto, como una isla, no conozco la isla Margarita, pero he escuchado, sí, exacto, Mao Jesús. O en el lago podemos decir la isla del Sol, ¿no es cierto? Es un pedazo de tierra que está separado del resto, porque está rodeado de agua. Eso es una isla. Entonces, los idiomas no pueden ser islas realmente.
Pero, ¿qué querrá decir esta metáfora entonces, Mao Jesús? ¿Qué quiere decir? ¿Qué te parece que quiero decir cuando digo cada idioma es una isla? Profe, Cada idioma es una isla En- porque yo sé que si yo hablo español, en una isla hablan español, en otra inglés y así sucesivamente. más o Cada, menos. A ver, Joaquín, ¿tú qué me quieres decir? cada isla Yo, es profe. Yo, Cada- profe. Ya. A ver, un segundito, perdón. Le he interrumpido sin querer al Mao Jesús. Te termino de escuchar, Mao Jesús, y de ahí les voy a escuchar a ustedes, Joaquín y Matías. que cada isla, dice, cada idioma es una isla. Lo que entiendo yo es que cada isla son diferentes idiomas. Cada isla tiene un idioma diferente. Ya. Está bastante cerca de a lo que me refería, profe. Mao Jesús. Ya. Yo, profe. Vamos a escuchar ahora al Joaquín. Voy a mantener el orden, no se preocupen. Todas las personas que han levantado la mano les voy a escuchar. profe, eso se refiere a que cada isla puede ser un idioma distinto al otro. Ujú. Ya, cada isla puede ser un idioma distinto al otro. Estoy de acuerdo, Joaquín. Profe, yo. Espéreme un segundito. Matías Araujo, ¿qué me quieres decir tú? Te escucho ahora sí. Profe, que cada idioma es una isla y está rodeado de idiomas. Y está rodeado de otros idiomas. Ya, muy bien, estoy de acuerdo, Matías. ¿Qué me quieres decir tú, Abigail? Que cada idioma es una isla porque cada idioma es más diferente. Además está apartado de los otros. Está apartado de los otros. Eso es a lo que nos referimos, sí. Eso es la diferencia. Cada idioma, cuando digo, digamos, está aislado, algo está aislado, estoy utilizando más o menos la misma palabra que isla y quiere decir que está separado de lo demás. ¿Por qué estaría separado? Bueno, la Abigail dice que lo que los separa es que son diferentes. Sus diferencias son lo que separan a los idiomas. Y eso está bastante bien. A ver, Roberto, ¿qué nos quieres decir tú? Pues yo quiero decir que cada país es como una isla que habla distintos idiomas. Ya, sí, incluso dentro de un país a veces hay más islas, ¿no? Pero tienes razón, entonces sí. De alguna manera, todos están cerca de la definición. Están están entendiendo bastante bien. Ahora, Micheli, por favor, me ha escrito diciendo que no entiende. Entonces, Micheli, escúchame bien, por favor. Voy a repetir una vez más para que logres entender. Estos señores se han inventado la teoría que se llama teoría de la relatividad lingüística. Es un nombre complicado, pero como le estaba explicando al Joaquín, lo importante es explicar esta palabra, relatividad, que quiere decir indefinido, que no se sabe qué es. El Joaquín ha preguntado, ¿es como más o menos entonces? Y yo le he dicho, no, peor que más o menos. Directamente no sabes nada. Eso quiere decir relatividad. No tienes idea qué podrá ser. Entonces ellos se han inventado la teoría diciendo más o menos que no tenemos idea qué podrá ser. Cada idioma puede ser bien diferente del otro. Y sus explicaciones eran así. Nos inventamos palabras para decir las cosas que existen en nuestra vida, las cosas que pensamos, sentimientos que no se puede tocar, o cosas más materiales como un cuaderno, o la comida, o tu cama, o tu ropa. Todas esas cosas tienen palabras que nos hemos inventado para nombrarlas. Pero no podemos pensar si no tuviéramos esas palabras. Eso dicen. Necesitamos esas palabras para pensar. ¿Ya? Y dicen, si cada idioma entonces tiene sus propias palabras para pensar las cosas, eso quiere decir que los idiomas están bien separados uno del otro, son como bien diferentes. Y lo que los separa a un idioma y al otro, justamente son las diferencias. Vamos a ver ejemplos que les voy a mostrar y con eso van a poder entender mejor. Pero entonces, como se separan entre sí los idiomas por las diferencias, podríamos pensar que cada idioma es como una isla, porque está aislado del resto. Espero que ahora se entienda mejor, Micheli. Si es que no, me puedes escribir en el chat. Yo voy a estar atento. Vamos a pasar al siguiente con los ejemplos. Yo creo que se va a ir aclarando todavía más. Entonces, primero, por favor, quiero que piensen qué palabras conocen que son de otro idioma. Vamos a pensar en palabras de otro idioma. Levanten sus manos. Yo les voy a dar la palabra a todas las personas que levanten la mano y las vamos a anotar. Pero sí o sí, el requisito es ese. Tienen que estar en otro idioma, no en español. Y lo que vamos a hacer con mi ayuda, o si es que ustedes ya saben por su cuenta, vamos a traducirlas al español. Gracias, Micheli, por escribir.
Me alegro que hayas entendido. Entonces, vamos a pasar al primero. A ver, levantaron la mano. Otra vez. A ver, primero quisiera preguntar las manos que ya se han quedado levantadas. Micheli, Mao Jesús y Joaquín. ¿Se han olvidado bajar sus manos o están queriendo decirme algo? Algo. A ver, Mao Jesús, te escucho. Oh, yo quiero responder. Enseguida, Joaquín, te voy a dar la palabra. Hello. Hello. Muy bien. Hola. ¿Cómo se escribe hello, Mao Jesús? Vamos a poner a prueba tu inglés. H-E-L-L-O. H-E-L-L-O. Exacto. No se preocupen, les voy a volver a mandar este PDF con las participaciones completadas. Y significa hola. ¿Qué significa? Significa hola, exacto. Entonces vamos a poner aquí hola. ¿Ya? Lo vamos a poner mejor con una barrita. Creo que así me parece más bonito. Ya. Hello, hola. Entonces las dos palabras significan lo mismo, como habíamos dicho con perro y con dog, ¿no ve? Pero por lo menos sabemos que los ruidos de estas palabras no son iguales. No suenan igual cuando las pronunciamos en voz alta. Esa ya es una diferencia. A ver, el Joaquín quería también participar. Te escucho, Joaquín. ¿Qué palabra se te ocurre a ti? Travel. ¿Cuál? Travel. No te estoy entendiendo muy bien. ¿Me la podrías escribir en el chat, por favor, Joaquín? Ok, profe. Gracias. Al resto, ténganme paciencia. Ahorita vamos a llegar a sus turnos. No se preocupen. Travel. Ah, ya. Muy bien. Travel. Exacto. Estabas pronunciándolo bien. Entonces, ¿qué significa travel? Viajar, profe. Ujú. Viajar. Otra vez. En este caso, hemos, ¿qué se dice? Traducido otra vez al español una palabra del inglés. Las dos palabras que nos han dado hasta ahora son del inglés. También tienen un sonido diferente. Pero fíjense, aquí tenemos más diferencias, porque travel no solo significa Maya. viajar. Espérenme Maya. un segundito, ahorita vamos a... Camila, ahorita te voy a dar la palabra, ¿ya? Todas las personas que tienen la mano levantada, no se impacienten, síganla teniendo levantada. Voy a llegar a su turno. Yo sé que es travel porque yo estuve en una escuela donde hablaban inglés. ¿Sí? Bueno, significa viajar, ¿no? No significa. Significa preocupes, no te preocupes, no trouble. Ah, ya. No, a la palabra a la que te estás refiriendo No, tú, pues viajar. Josie, se escribe así. Trouble. Y se menciona trouble. No estamos en inglés, así que no es necesario que se acuerden estas palabras. Pero fíjate, suena bien parecido, ¿no es cierto, Josie? Ajá. Sería como parónimos. ¿Se acuerdan cuando hemos visto parónimos? Estos serían dos parónimos, pero en el idioma inglés, porque suenan muy parecido. Podrías hacer rimas con esto si es que algún día escribes un poema en inglés. Pero travel significa viajar y también puede significar simplemente viaje. Entonces, fíjense, ya tenemos más diferencias. No solo suenan diferentes las palabras, sino que en español puede ser un verbo, el verbo viajar, que está ahorita en infinitivo, o puede ser el sustantivo, he ido de viaje, voy a hacer un viaje. Profe, Las dos cosas. ¿sabe? También hay otra forma de decir en inglés hola, que es un poco más de sencilla de Josie, escribir. perdóname, ten la mano levantada, te ruego, porque hay profesor. harta gente que está esperando su turno. Entonces, si me levantas la mano, yo te voy a dar la palabra, ¿ya? La Micheli, que es... Silencio, por favor, discúlpeme. Vamos a mantener el orden. Son hartas personas que quieren participar y nadie se va a quedar sin participar, por favor. Solamente espérenme, les pido. Eso es lo único que les pido. House, dice la Micheli por el chat. Eso se lo vamos a escribir porque ya no tiene micrófono, ¿ya? House, dice. Y la palabra house, que la ha escrito muy bien, significa casa, dice. Nos la ha traducido también. Casa. Está muy bien. Pero fíjense, tenemos el mismo tema que con la palabra travel. También se puede traducir como, digamos, albergar. Yo puedo house a mis parientes, digamos. Se puede utilizar como si fuera un verbo, una acción, esta palabra en inglés. Y significaría albergar. Voy a albergar a mi familia. Si lo digo en inglés, sigo utilizando exactamente la misma palabra. Entonces, más diferencias, fíjense, aunque no se nota a primera vista. Con eso ya estamos, Micheli. Muchas gracias por tu participación. Joaquín y Mao Jesús. Ahora vamos a llegar al
Love. ¿Cómo se escribe love? L-O-V dentilabial E. L-O-V dentilabial E. Que significa amor. Exacto, que significa amor. Pero fíjense, una vez más, no solo significa amor, también significa el verbo amar. También podemos decir to love, que significa amar a alguien, digamos. I love you, te amo. Entonces, en inglés no cambia la palabra. Fíjense, estamos notando lo mismo en estas tres palabras. Para que sea un sustantivo, o sea, un nombre, o para que sea una acción, un verbo, sigue siendo exactamente la misma palabra. Cambia menos en inglés que en español. Entonces, fíjense, hay diferencias. Tal vez tienen razón los señores Edward Sapir y Benjamin Worf. Estamos comprobando con ejemplos. A ver, siguiente, Abigail, ¿qué me quieres decir tú? Masa. Oh, ¿cómo se escribe eso? ¿Me lo podrías escribir en el chat, por favor? No estoy seguro de haber escuchado bien. Ok. Espérame un ratito, Jazmín. Te voy a dar la palabra ya, pero te pido que me esperes y me tengas paciencia simplemente. Ya. Ahí está la palabra. ¿Qué significa, Abigail? Manzana. Manzana. ¿En qué idioma? Es en portugués. Ya. Este caso, que yo no lo conocía, se los voy a anotar por si acaso porque, bueno, siempre que aprendemos algo nuevo es bueno anotarnos, ¿no? Portugués. Entonces, Profe, nosotros avanzamos portugués. claro, ustedes avanzan con la profe Ilse, ¿no? Pero yo nunca he pasado portugués, así que no tengo la suerte de ustedes. Pero bueno, miren, masa significa manzana. Entonces, otra vez, tenemos una diferencia de ruido, porque es más cortita la palabra. Ahora vamos a pasar a la Jazmín. ¿Qué me dices tú, Jazmín? Disculpe, profe. Profe, yo le voy a decir algo en Aymara. A ver, dime. Ya. Espérame, Camila, por favor, paciencia. Paciencia, por favor. Somos hartas personas, Camila. Ahorita te va a tocar, ¿ya? Jazmín. Hiwaki es bello o precioso. Ya, yo sé cómo se escribe. Creo que se escribe así, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y también tengo Tuxen significa idiota. Ya, vamos a poner el Hiwaki, que es la primera que me has dictado, ¿ya? Precioso. Profe, ¿le puedo decir una palabra en alemán? Claro, pero cuando te toque, Josie, ya te voy a llamar un ratito, porque Ya. tengo después a la Camila. Bella o preciosa, fíjense, también tenemos dos palabras diferentes. Bueno, estos son sinónimos en español, ¿no? Pero tenemos una palabra que suena diferente igual en Aymara, Hiwaki. Yo también les he traído un idioma, un ejemplo, pero no de Aymara, sino de quechua. Camila, ¿qué me quieres decir tú? Camila. Profe, Un ratito, Jazmín, por favor. ¿Qué me dices, Camila? En Aymara significa 80. 80, ¿me lo podrías escribir, Camila? Porque no te he escuchado muy bien, discúlpame. ¿Lo escribo por WhatsApp? En el chat del Zoom me lo puedes escribir. Ahorita estoy fijándome ahí. Si lo escribes ahí, me voy a anotar. Kimsakalk Tunka. Ah, ya, muy bien. Kimsakalk Tunka. Significa 80. Ya, muy bien. Vamos a anotarlo entonces. Fíjense, es Es verdad. Aymara. 80. Entonces tenemos en este caso, miren, más fácil todavía, una palabra que son dos en realidad, porque este tunca es el que nos dice que es por 10, es una de 8 decenas. Y aquí tenemos 80, más facilito de decir, en este caso por lo menos. Profe, Entonces, ¿puedo decir otra más? no hay una diferencia. Un ratito, Roberto, porque tengo Yo varias sí, personas que ¿le están puedo todavía esperando. decir una palabra en alemán? Claro, Josie, ahora sí te toca. Guten Morgen, que significa buenos días. Se lo escribo. Guten Morgen, ¿así? ¿Está bien escrito? ¿O no? Con espacio, profe. De Guten es una palabra y Morgen es otra. Así Ya. está bien. En este caso tenemos una frase, ¿no? Porque son dos palabras, pero buen ejemplo. Gracias, Josie. Buenos días. Aunque morgen significa mañana en realidad. Es como decir good morning en inglés.
Eso es más cercano a lo que significa esto. En español es un poco distinto, profe. En alemán es un poco distinto. Profesor, una Es un poco preguntita. distinto que el Eso- inglés y es un poco más esos complicado. Sí. Esos ejemplos, profesor, los va a mandar al Edmodo. Sí, disculpen que les mutee un ratito para que no se nos descontrole la clase. Sí, voy a mandarles los ejemplos para que puedan copiarlos. Eso les decía hace un rato. Pero ténganme un poquito de paciencia, por favor, les ruego. Ahorita, Matías, esperen, le toca al Matías, que me está esperando desde hace rato. Le vamos a dar el turno a él. Quiero solo achicar esto. Un ratito, Mao Jesús, ya te tocó. Así que espérame un ratito. Primero, Matías Araujo. Matías Araujo. Bonjour. Ajá. Bonjour. Bonjour. Se pronuncia bonjour como si tuvieras mucho moco en la garganta o tos. Y significa buenos días en No, hola. Entonces, Hola, profe. Bueno, no significa... Es verdad que se puede decir esto como buenos días. Eso te lo puedo decir porque he estudiado un poco de francés. Así que sí, tienes razón el Mao Jesús. Se puede decir buenos días. ¿Ya? Fíjense entonces, miren, en 3 idiomas tenemos aquí la suerte de pensar. Guten Morgen, bonjour, hola, buenos días en español, en distintos idiomas. Suena diferente y esas diferencias son importantes. Eso es lo que nos están diciendo estos dos señores. No es como que simplemente es un poquito diferente y listo, ¿qué más da? Sino que esas diferencias son bien importantes para, o sea, hay que acordarse esas diferencias. Quiere decir que los idiomas no piensan igual en las mismas cosas. Eso dice, ¿ya? A ver, ya tenía todas las participaciones. Mao Jesús, ¿me querías decir algo más? profe. En palabras en hello, yo dije hello, pero hello tiene dos significados. Cuando tú vas al trabajo, tú no vas a decir hello, porque es como cuando hablas con tu amigo. Está la forma y como la deportiva, la que tú como que buen día, profe, sí, tranquilo, pero cuando tú vas al trabajo, tú dices buenos días, jefe. Claro, Profe. pero cuando vas a ir al trabajo vas a decir algo un poco más formal, como igual, good morning, por ejemplo. Jazmín, espérame, me estoy olvidando de la Montserrat que estaba esperándome. Montserrat, te escucho. Together. Juntos. Ah, together. Together. Así, ¿no es cierto? Sí. No estoy 100% seguro si se escribe Sí. así. Espérenme un segundo, voy a verificar. Sí, profe, así se escribe. ¿Así se escribe? Sí, correcto, que significa juntos. Juntos. Una vez más, miren, aquí también tenemos una diferencia, porque together puede significar juntos, pero también puede significar juntas. Nosotros en español, para conjugar al femenino, necesitamos cambiar una vocal. Os, as. En inglés, pueden decir el mismo y da igual para chicas o para chicos. Bye significa chao, dice la Micheli. Es verdad, pero ya hemos anotado el que nos has dictado de house, ¿ya? Así que con ese nos vamos a quedar por ahora, Micheli. Pero gracias. Profe. Con eso vamos a quedarnos en las participaciones. Bajen sus manos, por favor, para que si vuelven a levantar en el futuro, me dé cuenta de quién es. Decir otra. Ya no, por favor, paremos ahí. Tenemos hartos ejemplos suficientes por ahora, ¿ya? Entonces, Profe, le quiero decir algo. ¿qué, Jazmín? Que como mi mamá y todas mis tías se visten de pollera, todas mis familias se visten de pollera. Así que yo soy como del pueblo. Ah, ya. Y un poco aymara. Un poco aymara. Es verdad, mucha gente que migra a la ciudad, poco a poco deja de aprender el idioma. Entonces, Jazmín, tú tienes que esmerarte por aprender aymara, porque es un idioma difícil de aprender y seguro te va a ser bien útil. Mi abuelita casi a cada ratito habla aymara. Deberías Ay, pedirle que te enseñe, Jazmín, porque te va a ayudar. ¿Saben qué es lo que es lo más útil para aprender a manejar bien un idioma? Ya sea el español, digamos, que es el que más saben. Lo más útil es aprender otro idioma, porque te permite hacer comparaciones, como ahorita hemos hecho comparaciones. Cuando puedes comparar entre dos idiomas, es como que te vuelves super saiyajin, puedes evolucionar y observar mejor cada uno de los dos idiomas. Pero a ver, pasemos entonces al siguiente, pasados esos ejemplos. Yo les he traído unos ejemplos igual para que vean palabras bien grandes en alemán y en quechua, que son idiomas que pueden combinar palabras en una sola palabra grandota. Entonces, no todos los idiomas ordenan las palabras igual. Fíjense, hemos visto que no todos los idiomas tienen las mismas palabras, pero no solo es esa la diferencia, también tienen la diferencia de que ordenan las palabras de diferente manera.
Dime, Montserrat. Le voy a decir algo. Dice que los aymaras, como también alemanes, pueden aprender el mismo, digamos, si el aymara puede aprender alemán y el alemán puede aprender aymara, ya que tienen casi la misma pronunciación. Tienen un sonido bastante parecido, pero creo que son Sí. idiomas bien Casi lo diferentes mismo. también, porque son de dos lugares bien diferentes del mundo, ¿no? Pero Profe, fíjense, como como yo a su veces hablaba pronunciación es- catalán en España. claro, el catalán suena muy parecido al español, ¿no? Una vez hemos hablado de eso, Matías, es verdad, tienes razón. Profe, pero así es como casi igual su pronunciación, ¿no? No digo que sea idéntica. Claro, tienen un sonido parecido. Eso es uno de los aspectos de un idioma, cómo suenan cuando los dices en voz alta. Pero fíjense, les quiero mostrar una característica, préstenme atención. El alemán, y en este caso no estamos hablando del aymara, sino del quechua, pueden combinar palabras. Lo que tendríamos que decir una oración o una frase con varias palabras en español, en el alemán o en el quechua, a veces lo pueden combinar en una sola palabra que se vuelve bien largota. Fíjense, aquí dice Freundschaftsbeziehung, creo que se dice algo así. Y significa una demostración de amistad. Todo esto que hemos dicho en español, 4 palabras, se puede decir con una sola en alemán, que sería esta. Y en quechua se puede decir Warmi Nakara Kina Chehaya, que es una sola palabra largota. Y todo eso significa también para las mujeres del futuro. Entonces, en español necesitamos usar hartas palabras. No podemos fusionar las palabras como en algunos otros idiomas. Ahora, hasta ahí va a llegar nuestra comparación de los idiomas, ¿ya? Nos vamos a dedicar ahora a pensar entonces en la combinación de las palabras, pero ya no solo en oraciones, sino en varias oraciones, para formar párrafos. Ese es el punto, porque ese es el tema al que queremos llegar. Cómo hacer redacción de párrafos en español, porque ese es el idioma que estamos estudiando ahora. Entonces, lógica en español, lógica de cómo se ordenan las palabras. Así se ordenan generalmente. Sujeto más verbo más objeto. No siempre en este orden, pero más o menos sí. Y cada una de estas funciones, la del sujeto, la del verbo y la del objeto, son una palabra o 2 palabras a lo mucho. Les doy un ejemplo para que sea más claro esto de sujeto, verbo, objeto. Sujeto sería yo, por ejemplo, en esta oración. El verbo sería tengo y el objeto sería un amigo. Se dice objeto a quien le llega la acción. Hay alguien que realiza una acción y hay alguien que recibe una acción. Así siempre es en las oraciones. El sujeto es el que realiza la acción. Yo tengo. Y el que recibe la acción es, ¿qué cosa tendrá? Pues este yo. En este caso yo tengo un amigo. Entonces el objeto va a ser 2 palabras aquí. Un amigo. Entonces así tenemos justo este orden, esta lógica de ordenar palabras en español. ¿Ya? Y no podemos fusionar palabras como en los ejemplos que hemos visto aquí arriba, donde se puede combinar varias cosas y solamente se vuelve como un chorizo bien largote, una sola palabra que parece una víbora, digamos. ¿Ya? Entonces, para poder combinar así las palabras, es decir, perdón, para poder hacer oraciones, pero que no podemos combinar las palabras, como en español nos pasa, necesitamos usar otras palabras, un montón de palabras chiquitas. Algunas ya hemos mencionado en el año. Aquí les estoy dando una lista de algunas de esas palabras. Artículos. El perro. La mochila. Los soldados. Las mañanas. Él con tilde. Él es mi amigo. Ella es mi amiga. Tú eres mi enemigo y yo soy mi persona favorita. Conjunciones. ¿Quieres Coca-Cola o Fanta? ¿Quieres Coca-Cola y Fanta combinados o no quieres Coca-Cola ni Fanta? Y preposiciones. ¿Qué se puede utilizar en, por ejemplo, este es el celular que me compré? A se puede decir para decir, me dirijo al colegio. Compré esto para comer. Estoy sentado en una silla. Estoy hablando con ustedes. No estoy hablando, estoy hablando sin estar en el mismo cuarto con ustedes, por ejemplo. Todas esas son maneras de conectar. Necesitamos estas palabras justamente por la razón que les estoy mostrando arriba en las comparaciones, porque no podemos fusionar las palabras. Discúlpeme.
Como no podemos fusionar igual que en el alemán o igual que en el quechua, necesitamos utilizar un montón de palabras chiquititas que combinan, que conectan las cosas. ¿Ya? Entonces, así pueden entender un poco con qué lógica se arman las oraciones en español. Ahora, inconscientemente ya pensamos eso, sus cerebros, porque han aprendido español desde antes de que vayan al colegio en sus casas, sus cerebros ordenan esas palabras casi sin que se den cuenta. Entonces, lo que tratamos de hacer ahora en esta lección es hacer un poquito más lento para ponernos a pensar conscientemente qué estamos pensando cada que decidimos utilizar una palabra o poner las oraciones en cierto orden. ¿Ya? Porque, por ejemplo, fíjense aquí, puedo decir estas dos oraciones en este orden. El perro no vino hoy. Quizás mañana sí. Puedo decir así porque se entiende que quizás mañana sí se refiere a que quizás mañana sí venga el perro. El perro que no vino hoy. Pero si le doy la vuelta a estas oraciones, sí, Micheli, puedes ir al baño. Si le doy la vuelta, ya no tiene sentido. Quizás mañana sí. El perro no vino hoy. Solo con que invierta el orden de estas dos oraciones cortitas, ya no se entiende. Entonces, igual, tenemos que buscar la lógica, como hemos buscado en las palabras, dentro de una oración. Ahora tenemos que buscar la lógica para saber en qué orden poner las oraciones dentro de un párrafo. Camila, tienes la mano levantada. ¿Qué me quieres decir? Me olvidé bajar la aplicación. Ah, ya, no te preocupes. Entonces, hasta ahí hemos llegado con esto. Vamos a ir ahora al libro, ahora sí en la página 164, que espero que ya tengan abierta. Y les voy a pedir que leamos. El recuadro color mostaza, ¿nos lo podrías leer, por favor, Jazmín? Jazmín. Jazmín. Jazmín no nos contesta. Catalina, ¿me escuchas? Profe dijo 164, 164. 164, sí. Espérenme, me quiero fijar en el horario porque no estoy seguro si me estoy pasando de su hora. Es hasta ahí 45. Tenemos 5 minutos más y de ahí es un descansito corto. Catalina, ¿no me escuchas? Tienen que contestarme, por favor. Pierden sus participaciones y eso es malo. Matías Araujo. ¿Me escuchas, Matías? Tampoco me escucha Matías. Sebastián Cabezas. Sí, profe. Sí, profe. Tienen que responderme más rápido, por Profe. favor, porque después llamo a 2 estudiantes a la vez. Sebastián, espérame un ratito, ¿ya? Pronto te va a tocar. Ya. Primero le haremos al Matías. Matías, el recuadro del principio de la 164, por favor. Matías. El orden de redacción es un ejercicio de razonamiento verbal que consiste en ordenar varios enunciados que pertenecen a un mismo texto de manera que sigan un orden lógico y coherente. El ejercicio se planea incluyendo un título al inicio y ofreciendo al final varias opciones de respuesta. Ya, muchas gracias, Matías. Entonces, por favor, todas y todos encierren en un círculo o marquen con resaltador, como ustedes prefieran, la palabra, las palabras orden lógico. Orden lógico, que está en el tercer renglón de este recuadro que nos ha leído el Matías. Orden lógico. Fíjense que hemos usado esa palabra ya desde nuestras diapositivas en la pantalla. Esa es la palabra clave que se tienen que acordar. Para ordenar oraciones, para ordenar palabras, tenemos que pensar en la lógica. ¿Con qué lógica se ordenan las palabras? Generalmente es causas y consecuencias. Primero tiene que ser la explicación y luego tiene que venir... No, por ejemplo, perdón. Primero tiene que ser la causa y luego la consecuencia. Digamos, yo digo... Yo estoy muy cansado y por eso no iré al trabajo hoy. He dicho una causa, la causa es que estoy cansado y la consecuencia es que no iré al trabajo hoy. Y por eso puedo decir y. Y si le voy a invertir, voy a tener que cambiar mis palabras. Estoy muy cansado hoy
Por eso no iré al trabajo hoy. Ya no puedo utilizar y, porque si no sería un poco diferente. Cambia la lógica de acuerdo a cómo ordenen las palabras. Por eso lógico, orden lógico es lo principal del recuadro que nos ha leído el Matías. ¿Ya? Desde lo que continúa, por favor, Sebastián, ¿nos podrías leer ahora sí tú? Profe, El plan de redacción, desde ahí. el plan de redacción como parte del razonamiento verbal tiene la siguiente estructura. Estructura, ejercicios, título, mi trabajo de investigación. Al día siguiente entregué mi trabajo. En ciencias naturales nos dieron un trabajo de investigación. El profesor corrigió todas las investigaciones. Me saqué una buena nota. Por la tarde me dediqué a investigar sin salir de casa. Opciones de respuesta. 1 menos 2. No son signos de resta, son guioncitos solamente. Guión 4. B. 2, guión 4, guión 1, guión 3. C. 2, guión 4, guión 3, guión 1. D. 4, guión 3, guión 1, guión 2. Ya, muchísimas gracias, Sebastián. Entonces, estas opciones de lo último que nos ha leído el Sebastián, opciones de respuesta, que parecen sumas y restas, en realidad son los numeritos de las oraciones que están arriba. Fíjense que se las han enumerado. Los enunciados dicen primero 1, 2, 3, 4. Entonces, abajo los incisos A, B, C y D nos están mostrando en qué orden podrían ir estas oraciones para que tenga orden lógico el párrafo. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, ¿qué orden creen ustedes que tendría que ser? A ver, levante la mano quien crea que tiene la respuesta. ¿Cuál de esos incisos es el correcto? Eso es lo que estoy preguntando. A ver, Joaquín Sumi. El B, profe. Ajá. Sería entonces, primero 2. En ciencias naturales nos dieron un trabajo de investigación. Luego me paso al 4. Por la tarde me dediqué a investigar sin salir de casa. Luego me paso al 1. Al día siguiente entregué mi trabajo. Número 3. El profesor corrigió todas las investigaciones. Me saqué una buena nota. Tiene lógica, porque está la causa y luego la consecuencia. Y ese ejercicio vamos a hacer ahora para que ustedes sepan cómo ordenar los párrafos. Eso es principio de redacción. El principio de redacción, entonces, que estamos aprendiendo hoy día es a darle un orden lógico a las oraciones. ¿Ya? Ahora vamos a escuchar, por favor, al Matías Canelas, leyendo lo que nos queda de la página 164. Matías Canelas. Matías Canelas, por favor. Te lo ruego. Matías. Profe, le estoy buscando. Ah, ¿estás buscando? Ya. Me tienes que avisar, por favor, para que no pase tu turno. 164. Ya tendrían que tenerla abierta, les dije desde el principio de la clase. Pero El último punto. El subtítulo que dice cómo resolver ejercicios de plan de redacción. El primer punto. Todos te vamos a escuchar a ti. Allá. Primero leer el título con atención para saber de qué tratará el texto. Segundo, leer atentamente cada uno de los enunciados que se proponen. Tercero, buscar el enunciado que da inicio al texto. 4. Establecer de manera mental una posible secuencia lógica discursiva para el texto. Para hacerlo nos
será muy útil encontrar palabras clave para nos permitan identificar el orden con Coherente. coherente. El día siguiente por la tarde, etc. Finalmente, buscar entre las opciones de respuestas aquellas que coincidan con el orden del texto construido. Ya. Muchísimas gracias, Matías. Entonces, en este caso igual les voy a pedir que se marquen con resaltador, con colorcito, lo siguiente. Espérenme un segundo, el cuarto punto dice secuencia lógica. Está un poco separado en dos renglones diferentes, pero eso es lo que tienen que subrayarse o resaltar. Secuencia lógica. Arriba decía orden lógico, ahora dice secuencia lógica. Secuencia, ¿qué querrá decir Matías Canelas? Profe, ¿Qué significa secuencia? ¿Tienes alguna idea? secuencia es como... no se me ocurre nada. A ver, te doy una pregunta más concreta para ayudarte. Si yo te pregunto, Matías, ¿en qué secuencia hiciste las cosas hoy día? ¿A qué me refiero? ¿En qué forma? Ya. O sea, digamos que fuiste al colegio, fuiste al mercado, fuiste al cine. ¿Cuál es la secuencia de esas acciones en tu día, Matías? Y he ido al colegio, he ido al mercado y no me acuerdo qué más. Al cine. Ya. Al cine. Perdón, ¿era la página 164 del libro? Sí, en esa estamos, Josie. Ahorita vamos a pasar a la siguiente, pero acabamos de terminar esa página, sí. Secuencia quiere decir como una cadenita, ¿ya? Estamos hablando de metáforas. Cuando les digo como una cadenita, estoy comparando con otra cosa. La cadena como esta cosa, como una joya de fierro que se cuelga en el cuello o en la muñeca, que tiene varios eslabones, se llaman, ¿no? Unos aritos de metal que se enlazan uno con otro. Eso es una cadena. Eso significa también secuencia. Solo que en este caso los eslabones que estamos conectando son oraciones, ¿ya? Y lo que nos están diciendo es que no van en cualquier orden, tenemos que armar una secuencia, la que vaya bien. Entonces, arriba en la tabla que nos ha leído el Sebastián, cuando hemos escogido el inciso B, gracias a la respuesta del Joaquín, lo que hemos hecho ha sido escoger la secuencia lógica correcta con estas 4 oraciones. El siguiente paso de esto ya no es solamente ordenar oraciones, sino que ustedes cuando decidan escribir sus propios párrafos, hacen lo mismo, solamente que inventándose con las propias palabras que ustedes tienen en sus cabezas. Este es el secreto para que se vuelvan másters de la escritura. ¿Ya? Saber encadenar bien los eslabones. Piensen que sus párrafos son como cadenas. Lo siguiente que es importante que nos acordemos de lo que ha leído el Matías es, espérenme, acaba de entrar alguien. No estoy seguro quién. Lo siguiente, Anto Rico. Ay, llegó un poco tarde. Lo siguiente que tienen que fijarse. Tienes toda la razón, Mao Jesús. Gracias por hacerme recuerdo. 5 minutos, ¿no es cierto? Es y 52. Entonces, paramos ahí un ratito y les vuelvo a molestar en 5 minutos. Sin compartir pantalla ni nada, porque no voy a dejar de grabar para que siga siendo el mismo video, ¿ya? Ahí nos quedaremos simplemente 5 minutitos. Manos levantadas voy a tener después del descanso, ¿ya? Y 57.
Ahora sí, volvemos a continuar lo que hemos dejado a medias. Por favor, vuelvan a activar sus camaritas. Roberto, Sebastián, Michelle, Matías, Araujo, Jazmín, Catalina, Camila, Ann, Andrés, Abigail y Mau Jesús. Activen, activen. Voy a pedir uno por uno ya, perdón, para insistir un poquito más en que activen sus cámaras. Para que tengamos así seguridad en que están atendiendo. Ya. Gracias. Entonces, lo siguiente les decía, lo último que hemos anotado es secuencia lógica, que es como pensar en una cadena, como la cadena que se cuelga en el cuello, la cadena de un perro con la que, o sea, de lo que está hecho su correa, ¿no? Si es que no fuera de tela. Ya. Lo siguiente les decía que hay que anotarnos es el primer punto que nos ha leído el Matías Canelas, que dice el título. El título no es parte del párrafo, pero es una parte importante para el párrafo. ¿Ya? Tienen que imaginarse, otra vez, las metáforas muchas veces nos ayudan a entender mejor estas cosas. Piensen que el párrafo es un barco. Es un barco grande que tiene muchas partes, que están armadas como una sola máquina, que es el barco, ¿no? Que flota y que sirve para ir de un lugar a otro por el mar. Ese es el párrafo, entonces. Y piensen entonces que el título es el ancla del barco, ¿ya? Entonces, el ancla sirve para que el barco no se vaya a cualquier parte. Es lo primero que vemos del párrafo, ¿no es cierto? Antes de leer el párrafo o el texto, leemos el título. El título es como el ancla, porque nos sirve para decir, ah, ya, bueno, todo lo que voy a leer ahora, no importa si es muy largo o muy corto, lo que sea que voy a leer ahora, tiene este anclaje, tiene este punto principal, el que me dicen en el título. Con eso me puedo guiar, va a ser mi primera pista, la más importante de todas, por eso la han puesto en el título. Entonces, dos cosas estamos aprendiendo, dos principios de redacción. El primero es en qué orden lógico armar la secuencia de las oraciones. Y el segundo es, el título es el anclaje, es el ancla del barco que estamos imaginando que es nuestro párrafo. Y nos permite saber, bueno, todo este párrafo dice muchas cosas, pero si es que lo vamos a resumir en una sola palabra o en una sola frase, es este título. Y con eso podemos tener ya una visión general de más o menos de qué va a tratar este texto o este párrafo. ¿Hasta ahí me están entendiendo? ¿Queda claro? Sí, dice la Micheli, muchas gracias. Ya. Manos levantadas teníamos de Mau Jesús y Abigail. Mau Jesús, ¿qué me querías decir? ¿O solamente era lo del descanso? No, le quería decir lo del descanso. Ya, gracias. Y Abigail, ya bajaste la mano también, entonces supongo que ha sido por error o que te has olvidado bajar. Pensando en todo lo que hemos aprendido hoy día, ahora vamos a hacer los ejercicios. 165, entonces, la página siguiente. Presten atención. Les leo la introducción del primer ejercicio, el número 1, de arriba. Dice, resolvemos los siguientes ejercicios de orden de redacción. Encerramos el inciso correcto de cada caso. El ejercicio, entonces, es hacer lo mismo exactamente que lo que habíamos visto con el Sebastián y con el Joaquín en la tabla de la página anterior. Tienen 4 oraciones en 4 numeritos. Las leen las 4, leen el título, como nos ha dicho el Matías Canelas, y abajo encierran en un círculo el inciso que les parezca correcto. Es 12 y 1 minuto, yo les voy a esperar hasta las 12 y 5, 4 minutos, para que lean estas oraciones, encierren el inciso correcto y les voy a llamar por turnos para ver si es que le han dado en el blanco. Si alguna pregunta tuvieran, me dicen nomás.
Ya está, profe. ¿Ya está? Ya, ¿el resto qué tal? Porque si es que ya acabaron más antesito, antecitos no se dice, disculpen. Si es que acabaron más rápido, podemos empezar a hacer las preguntas. ¿Siguen todavía pensando? Profe, yo no, la verdad no lo entendí. ¿No lo entendiste? No. Ya, entonces, Jazmín, tienes que prestarme mucha atención ahora que hagamos las participaciones para que con esas participaciones puedas entender. ¿Ya? Ya, Gracias. profe. Gracias, Jazmín. Ya, entonces, a ver, el Roberto, que ha sido el primero en preguntar, va a hacernos los honores de decirnos en el primer ejercicio. Roberto, primero, por favor, léenos lo que dice todo el recuadro, el título y las 4 oraciones que están tal como están ahí. Ok, profe. Excursión al río Piray. El domingo por la mañana Alistamos. ¿Ah? No dice asistimos, dice alistamos, ¿sí? Alistamos las cosas que llevaríamos. Almorzamos riquísimo y reímos un montón. Por la verde movilidad. Por la tarde. Por la tarde volvíamos a casa. Llegamos al río a las 10 de la mañana. Hacía mucho calor. En la noche papá nos dijo a todos que el día domingo iríamos de paseo al río Piray. ¿Ya? ¿Y qué inciso has encerrado tú, Roberto? El B. El B, correcto. Entonces, el B. Ahora, profe. ya, espérame un segundito, Joaquín, por favor. ¿Qué estaban haciendo? Se me acabó la batería. Dale, Sebastián. Estábamos empezando con el ejercicio 1 de la 165. Ya, gracias. No hay de qué. Ahorita estamos justo revisando el primer cuadradito del ejercicio 1. ¿Ya? La Jazmín, que estaba teniendo problemas de entender, ahora le vamos a pedir lo siguiente. Jazmín, ¿me escuchas? Sí, profe, pero entrecortado. Ya. Voy a hablar lentito para que me entiendas. El Ya, Roberto nos ha dicho en el primer cuadrado, ¿no es cierto? El que dice excursión al río Piraí. La respuesta correcta, dice él, es el inciso B. Y estoy de acuerdo, esa es la respuesta correcta. Entonces, lo que tú tienes que hacer, Jazmín, es lo siguiente. Fíjate en el ejercicio, en el inciso B, dice primero 4, luego 1, luego 3, luego 2. Entonces, tienes que leer otra vez las mismas oraciones de arriba, pero en el orden que indica el inciso B. Primero el título y luego las oraciones en ese orden. ¿Nos podrías leer, por favor, Jazmín? Sin mencionar los números, por favor. Ya. Su madre, con mucha paciencia. Espérame, ¿dónde estás? ¿Dónde dice su madre? En la página 105. Sí, estás en el ejercicio 3, Jazmín, por eso no estás entendiendo. Estamos ahorita en el 1, de arriba, al principio de la página. Mientras el loro... Primero, Jazmín, primero tienes que leer el título. El excursión al río Piraí. A ver, repite conmigo. Ya. Excursión el río Piraí. Al río Piraí. Al río Piraí. Ya, muy bien. Ahora, el inciso B dice 4, luego dice 1, luego dice 3, luego dice 2. Entonces, por favor, ¿nos podrías leer las oraciones que están ahí escritas en ese orden? Primero el 4, luego el 1, luego el 3 y luego el 2. Ya. El 4. Entonces el problema era otro. No. ¿Dónde te estás perdiendo? Dijo que estaba en la 105. 165, Jazmín. 165, sí, por eso, profe, perdón. Pero dice 4, dice en la noche, no dice entonces. Profe, ¿estamos en el inciso 3? Jazmín, en el número 1 de arriba de la 165 hay un cuadrado, ¿no es cierto? Un cuadrado celeste que dice excursión al río Piraí y ahí hay unas oraciones. Sí, El domingo por la mañana, almorzamos riquísimo, llegamos al río y en la noche. Ya. Tienes que leerlas
en el orden del inciso B. Ya, profe. En la noche papá nos dijo a todos que el día domingo iremos al paseo al río Piraí. El domingo por la mañana alistamos las cosas que llevaríamos. Llegamos al río a las 10 de la mañana. Hacía mucho calor. Almorzamos riquísimo y reímos un montón por la tarde. Volvimos a casa. Ya, muchas gracias, Jazmín. Entonces tienes que encerrar el inciso B y ahora sí espero que estés pudiendo entender un poquito más, pero sigue prestando atención porque te estás desubicando de los ejercicios, ¿ya? Para que no te pierdas. Siguiente, entonces, ha levantado la mano el Joaquín. Era el primero en levantar. Entonces, Joaquín, ¿cuál es el inciso que has escogido tú? Profe, el D ha sido del remedio casero para la tos. A ver, déjame ver. Sí, estoy de acuerdo. El D. Ya, entonces, muchas gracias, Joaquín. Eso es correcto. Pero vamos a hacer escuchar a otra persona, ¿ya? Para que la lea en el orden que tú has indicado. Esta vez lo va a leer María Laura. ¿Me escuchas, María? María. No está la María. Camila Martínez, ¿me escuchas? Camila. Sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Podrías leernos, por favor, lo mismo como ha hecho la Jazmín, pero del cuadrado, del segundo cuadrado, el que nos ha indicado el Joaquín? Andy dice remedio casero para la tos. Sí, tienes que leernos las oraciones que están abajo en el orden del inciso D, la secuencia D. Primero el 3, digamos. 3, 2, 1, 4. Sí, pero no tienes que leer los números, tienes que leer las oraciones en ese orden. No entiendo. Así, mira, te explico. El Joaquín ha escogido el inciso D y dice 3, 2, 1, 4, como has dicho, ¿no ve? Primero dice 3, entonces. Como dice 3, tienes que ir arriba, buscar la oración número 3 y lees la oración 3. Luego dice 2, entonces vas arriba otra vez, buscas la oración 2 y lees la oración 2. Luego vas a la oración 1, lees la oración 1 y luego la 4. A eso se refiere 3, 2, 1, 4. Camila, no te distraigas, por favor, te ruego. ¿Me has escuchado? Camila, tu micrófono, por favor, no te escucho. Camila, por favor, te pido, desmuteate para que podamos escucharte. Sigo sin entender, profesor. ¿Aún sigues sin entender? Ya, no hay problema si no entiendes. Yo te voy a volver a explicar, pero por favor, no desactives tu micrófono porque estamos en tu turno. Ya. Dice, el inciso D dice 3, 2, 1, 4, ¿no ve? Sí. Ya, entonces, ¿el primer número cuál es? 3. 3. Entonces, paras un ratito después de ver el 3, subes y buscas la oración número 3. ¿Qué dice la oración número 3, Camila? Primero hacer hervir agua. Correcto. Luego, en la 2. secuencia, 2. ¿Qué dice en el 2? Cuando el agua esté hervida, coloca 3 ramitas de huira y deja pasar por 5 minutos. Dejar pasar Luego por 5 calentar leche en una olla aparte. Y 4. Finalmente mezclar la leche caliente con el mate de huira. Ya, correcto, Camila. Entonces, en este caso, ya le has agarrado al secreto, ¿no ve? Es lo que dice abajo respuestas, que son secuencias posibles, es un orden en el que tendríamos que poner las oraciones que están arriba. Para eso sirven. Por eso no se entiende a primera vista.
Ahora, otra cosa que podemos aprovechar de notar en el segundo ejemplo, el que nos ha respondido el Joaquín correctamente, es esto. Fíjense en los verbos. No sé si se acuerden, pero ya les he dicho varias veces que cuando son infinitivos están como desactivados, ¿no ven? Y terminan en ar, er, ir, como dice aquí, calentar, dejar pasar, hacer, mezclar. Esto es porque estamos leyendo un texto instructivo. Por eso es el título Remedio casero para la tos. Nos están dando instrucciones. Para que sea una instrucción como en un lenguaje formal, casi como si nos estuviera hablando un sargento, digamos, entonces no nos dice, por favor, calienta la leche, sino que nos dice, calentar leche. Así, de la manera más formal posible. ¿Ya? Profe Jazmín, ¿puedes hacer? Dices, ya. Espérame, Jazmín. Vamos a pasar al ejercicio número 2. ¿Ya? Dice, les leo la instrucción. Proponemos un título y resolvemos el ejercicio escribiendo la secuencia correcta. Ya. En este caso, entonces, tienen dos tareas que hacer. La primera es leer las oraciones y darles un orden. Las secuencias ya no tienen opciones. Ustedes tienen que inventarse la secuencia que sería la correcta. Ustedes la anotan al lado. Lo segundo que tienen que hacer es, como ya les he dicho, imagínense que esto es un barco y le tienen que poner un ancla para que se quede fijo en un lugar y se pueda entender a primera vista todo. Entonces, después de haber leído, después de haber escogido la secuencia, arriba en esa línea ponen el título que ustedes querrían ponerle a este párrafo. Cualquier título, no es obligatorio uno, pero tiene que ser un buen título. ¿Ya? Espérame, Jazmín, ¿ya? Ya hemos tenido tu participación en la excursión al río Piraí, entonces vamos a tratar de hacer hablar a otras personas ahora. Preferiblemente a personas que no han participado todavía tanto. Está bien, profe. No podía prender mi micrófono. Ah, no te preocupes. Gracias por responder. ¿Qué es un- Joaquín, ya hemos tenido tu participación igual. Perdón que no te haya tocado leer, pero has escogido la buena secuencia. Entonces vamos a tratar de hacer leer a la gente que no ha participado todavía, ¿ya? ¿En la otra puedo participar? En la 3 dices. Sí. Profe, ¿puedo ir Sí, al puede baño? ser. Dale, Matías, está bien. Ya, entonces, a ver, vamos a hacer participar esta vez al Andrés Valenzuela. Andrés, ¿me escuchas? Andrés. Aló. ¿Cómo estás? Sí. Estamos en la 165, ejercicio número 2. ¿Qué secuencia has puesto? Ejercicio número 5. Número 2, Andrés. Número 2. El que está justo al medio de la página. ¿Tienes tu libro? No. Andrés, tienes que tener tu libro. Voy a volver a ti, pero por favor tienes que buscar tu libro en el rato que no te esté hablando. No te distraigas, ya te lo ruego. ¿Ok, Andrés? Ya, gracias. Busca tu libro y te voy a volver a llamar en un ratito. Mientras tanto, vamos a ir con la Anto Rico, que ha llegado un poco tarde, pero está aquí. Ann, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En el ejercicio 2 de la página 165 estamos. ¿Estás ahí? Sí, estoy ahí. Ya. Entonces, ¿cuál es la secuencia que te has anotado? ¿En qué orden irían esas oraciones? Aún no lo he resuelto. ¿Aún no lo has resuelto? Ya. No. No te preocupes. Dale una leída a las 5 oraciones. Como tú has llegado un poco tarde, vamos a quedarnos contigo para que tú puedas resolver esto. ¿Ya? Entonces, dale una leída a las 5 oraciones y te vas a fijar que a la izquierda dice números, ¿no? Entonces, luego de eso tienes que decidir en qué orden vas a poner esas oraciones. Y te anotas. Primero iría el 2. Me estoy inventando. Luego el 5, por ejemplo. Así, te anotas los números. Y eso es lo que me vas a decir a mí. Ya, profe.
Y para el título voy a cambiar a otra persona que me pueda decir el título, ¿ya? ¿Qué dices, Anne? ¿Qué estoy armando? ¿Estás armando? Ujú. Ya veo. Voy a leer las oraciones tal como están escritas en la pantalla para todo el mundo. 1. Llegando a la montaña pudo ver la grandeza del territorio. 2. Se sentó en la punta más alta para almorzar. 3. El conejo salió muy rápido hacia la montaña. 4. Antes de salir colocó una zanahoria en su bolsa. 5. Quiso despedirse de la montaña antes de volver a su hogar. Entonces es como un rompecabezas. ¿En qué orden irían, Anne? Profe, ya armé. No A sé ver, a si ver. está bien o mal. A ver, dime, voy a comparar con mi respuesta para ver si estás bien. Ya. El conejo salió muy rápido hacia la montaña. Llegando a la montaña pudo ver la grandeza del territorio. Se sentó en la punta más alta para almorzar. Antes de salir colocó una zanahoria en su bolsa. Quiso despedirse de la montaña antes de volver a su hogar. Ya. Entonces sería primero el 3 según tú, luego sería el 1, luego sería el 2, luego sería el 4 y luego sería el 5. 3, 1, 2, 4, 5. Ya. En este caso estoy de acuerdo con que el 3 es la primera oración, pero fíjate ahí una cosita. En el 3 dice el conejo salió, ¿no es cierto? Ahí el verbo salió. Y hay una sola oración que dice antes de salir. Eso tiene relación con lo anterior, ¿no ves? Si el conejo salió, ahora nos van a decir, pero antes de salir colocó una zanahoria en su bolsa. Entonces, el siguiente después de 3 tendría que ser 4. La cuarta oración. Después de eso tendría que ser, estoy de acuerdo contigo, podemos ir a la 1. Llegando a la montaña, pudo ver la grandeza del territorio. Después de eso, otra vez sería la 2, tal cual tú has puesto. Y después de eso sería la 5, porque en tu orden estaba el penúltimo, sería el 4, ¿no ve? Pero como lo hemos movido más adelante, entonces estaba casi bien. El 4 te faltaba ponerlo en segundo lugar, Anne, pero todo lo demás estaba bien. Muchas gracias, Anne. Ahora voy a preguntar, por favor, al Andrés Valenzuela. Andrés, ¿me escuchas ahora sí? Sí, Ya. Andrés, al párrafo que nos acaba de leer la Anne y que se puede ordenar como 3, 4, 1, 2, 5, ¿qué título le pondrías tú? 3, 4, 1, 2, 5. Mira, te lo voy a leer. Es que son oraciones que tienen números. El secreto del ejercicio 2 era escoger en qué orden van esos números, es decir, en qué orden irían las oraciones. Entonces, te lo voy a leer en el orden correcto que ha descubierto la Anne, y después de escucharlo bien completo, tú me dices qué título le pondrías a ese párrafo. ¿Te parece bien? Yeah. Ya, muy bien, te lo leo. El conejo salió muy rápido hacia la montaña. Antes de salir, colocó una zanahoria en su bolsa. Llegando a la montaña pudo ver la grandeza del territorio. Se sentó en la punta más alta para almorzar. Quiso despedirse de la montaña antes de volver a su hogar. ¿Qué título le pondrías al párrafo? El conejo rápido. El conejo rápido. Ya, ¿están de acuerdo o están en desacuerdo? Bueno, el silencio, como dicen, el que calla otorga. Entonces, el mundo está de acuerdo contigo, Andrés. Gracias por tu respuesta. Por último, vamos a pasar al ejercicio 3. Conectándonos, por favor, la cámara. Andrés, no hay que desconectarla, aunque no estemos en tu turno. Te lo ruego, activa tu cámara, Andrés. Resolvemos el siguiente ejercicio de orden de redacción, dice.
Entonces, otra vez, el loro parlanchín, y tienen aquí 5 oraciones. El mismo ejercicio que hemos estado haciendo. Las leen y me dicen cuál inciso sería el correcto. Profe, ¿yo puedo leer? A ver, nos lo va a leer para todo el mundo el Sebastián. Está bien, de acuerdo, Sebastián, gracias. Te escuchamos. El loro parlanchín. Mientras el loro hacía esto, Sofía trataba de concentrarse en sus tareas. 2. Su madre, con mucha paciencia, tapaba la jaula del loro para que se callase. 3. Todas las tardes, el loro parlanchín gritaba desde la ventana de Sofía. 4. Entonces, el problema era otro, el loro parlanchín se convertía en el loro roncador. 5. Cuando tapaban la jaula, al loro le daba sueño y se quedaba dormido. Ya, muchas gracias, Sebastián. Entonces, otra vez, como rompecabezas, hay que ver esas oraciones que nos acaba de leer el Sebastián y ver en qué orden podrían ir, porque no están ordenadas tal cual están ahorita en la página. ¿Cómo podremos ordenarlas? A ver, le vamos a preguntar esta vez a Montserrat, ¿estás ahí? Montserrat se ha salido. Abigail, ¿nos podría responder, por favor? Ok, profesor. Yo lo puse en el orden de la A. De la A. Es decir, primero el 3, luego el 1, luego el 2, luego el 5, luego el 4. A ver, déjame ver si estoy de acuerdo contigo. Todas las tardes, sí, eso sí suena como... Las primeras oraciones del párrafo siempre parecen como una introducción, ¿no? Como abrir la puerta de una casa. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Esa. La 1 sería mientras el loro hacía esto. Ya, está bien. Hacía esto se refiere a justamente gritar desde la ventana de Sofía, ¿no? Entonces tiene sentido que esa sea la siguiente oración. El 2 sería su madre con mucha paciencia tapaba la jaula del loro para que se callase. Esa es la consecuencia, lo que hacía la madre por lo que hacía el loro parlanchín. Y estaría bien. Entonces el 2 sería la tercera oración. El 5 dices, cuando tapaban su jaula, claro, porque dice que ella tapaba la jaula. Y cuando tapaban su jaula, entonces, al loro le daba sueño y se quedaba dormido. Y luego el 4. Entonces, el problema era, sí, es correcto, el inciso A es la respuesta correcta, chicos. Entonces, ahora, por favor, el Joaquín, que estaba ansioso de leer, nos lo va a leer otra vez, por favor, el loro parlanchín, pero esta vez en el orden del inciso A que nos ha indicado la Abigail. Gracias, Abigail. Joaquín, ¿me escuchas? Joaquín. De nada, dice Abigail, ya, muchas gracias. Joaquín. No responde el Joaquín. Josie, ¿me escuchas? Sí, profe. Joaquín, casi pierdes tu turno. Ya. ¿Nos puedes leer otra vez el loro parlanchín en el orden del inciso A que nos ha indicado la Abigail? Ok, profe. Su madre con mucha paciencia. No. Perdón. El inciso A. Ya. Todas las tardes el loro parlanchín gritaba desde la ventana de Sofía. Mientras el loro hacía todo esto, Sofía trataba de concentrarse en sus tareas. Su madre con mucha paciencia tapaba la jaula del loro para que se callase. Cuando tapaban su jaula, el loro le daba sueño y se quedaba dormido. Entonces el problema era otro. El loro parlanchín se convertiría en el loro roncador. Ya. Muchas gracias, Joaquín. Entonces, sí, ese es el orden. Ahora, me interesa decirles una última cosa, por favor, no dejen de prestarme atención.
Estos ejercicios que hemos hecho ahorita tienen una sola respuesta. Es, digamos, en el excursión al río Piraí era inciso B. En el remedio casero para la tos, inciso D. En el ejercicio número 2 era lo que nos ha dicho la AN, 3, 4, 1, 2, 5. Y en el ejercicio 3 era el inciso A. Pero no siempre es así. A veces hay varias secuencias posibles. No hay una sola respuesta correcta. Entonces, siempre tienen que razonar como son piezas de un rompecabezas o como si estuviéramos jugando Tetris. Se pueden acomodar las piezas de una manera o de otra manera, no siempre de una sola manera. Tienen que pensar siempre en la lógica. Mientras tenga lógica lo que están ordenando, todo va a estar bien. Mientras no tenga lógica, hay que revisar y corregir. ¿Ya? Camila, gracias por anotarnos. No sé si se han fijado en el chat, pero tienen que ir al Zoom de Quinto Rojo. El ID y la contraseña están en el chat y con eso pueden ir a conectarse a los juegos de matemáticas. Yo paro de grabar. Les voy a volver a mandar el